Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias. Seguimos en el aire de la FM Gospel, son las 6:58 de la mañana y ya tenemos al aire a nuestro entrevistado de la mañana. Él es Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE Nacional. Muy buenos días, Rodolfo. Lucía te saluda. Bien, para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la FM Gospel. No, nosotros los agradecidos. Rodolfo, contanos cómo es la situación actualmente en las escuelas de Cava, con todo este lío que se ha armado entre la nación, entre la provincia. Bueno, en nuestro caso decimos que no hay que mentir más desde la capital federal, que la situación es grave, que la ciudad ha decidido privatizar no solo la vacuna, sino también más de 50 respiradores que recibió del gobierno nacional, y además estamos denunciando desde ATE que ha existido una baja en el presupuesto de salud en el último tiempo por parte de la administración del jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta. La ciudad se apropió durante los últimos meses de estos respiradores que proveyó la nación y luego los dio a los privados, y por supuesto esto muestra claramente que la ciudad no prioriza la salud. La lucha en este momento debe ser en conjunto, y sin embargo los sistemas tanto públicos como privados sanitarios se encuentran saturados en Buenos Aires, y por supuesto que las terapias intensivas han colapsado. Además, tenemos que tener en cuenta que ya veníamos advirtiendo sobre la privatización de las vacunas, en este caso que se reservaron para las afiliadas y los afiliados a las prepagas. Cuando Macri asume, este es un dato elocuente, en el año 2007 recibió la ciudad con un presupuesto del 21,6% destinado a la salud, y lo bajaron en este tiempo al 15,6%, con el agravante de que en plena pandemia quisieron cerrar 5 hospitales. En las últimas horas nosotros hemos advertido que la cantidad de casos ha crecido. Ya no estamos frente a una curva de contagios, sino que estamos frente a un crecimiento vertical de casos, y frente a esto que usted decía, la apertura escolar, es decir, las clases presenciales, por supuesto que incrementaron la circulación, el uso del transporte público. Está comprobado que más de 1 millón de personas circulan diariamente por Buenos Aires. Por supuesto que lo que tenemos es por parte del gobierno de la ciudad una desobediencia a cumplir un decreto nacional. Hay una situación de pandemia que está declarada, y también la gestión local de Horacio Rodríguez Larreta lo que incumple es una sentencia judicial. Por lo tanto, sus conductas nosotros creemos que tipifican en el Código Penal, porque generan un riesgo cierto para la salud pública y afectan la seguridad y la vida no solo de las vecinas y los vecinos que residen en esta ciudad, sino fundamentalmente en todo el país, y por eso hemos decidido presentar a través de nuestra seccional capital una denuncia penal contra este gobierno. ¿Y cuál es la situación actualmente de esa denuncia penal? ¿Cuándo se presentó y cómo es ahora? ¿En qué? Se presentó el día miércoles de la semana pasada en Comodoro Pi, y está a la espera de saber en qué juzgado recae la misma. Nosotros hemos basado esta denuncia en lo que refiere el artículo 202 del Código Penal, que dice claramente que establece que va a existir una pena para aquel que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Y además que nosotros decimos que
que este es un delito que se puede cometer por acción o por omisión. Esto es también por culpa, negligencia, imprudencia, impericia, o también por la inobservancia de los deberes que pueden tener a su cargo los funcionarios públicos. En este caso no se está impidiendo la introducción o la propagación de una epidemia. Nosotros exigimos al gobierno de la ciudad desde el inicio de la pandemia el estricto cumplimiento de todas las normas de higiene y seguridad. Recordemos que fueron numerosas nuestras demandas y protestas llevadas adelante diciendo que era insuficiente la entrega de elementos de protección personal, las pésimas condiciones en las que se encontraban no solo las escuelas, sino también los hospitales y otros sectores laborales en la ciudad. Reclamos que hasta llegaron a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Las y los estatales hemos resultado esenciales. Hay una resignificación del Estado frente a esta pandemia, no solo a partir de la tragedia que implican la emergencia sanitaria, sino fundamentalmente a través de las graves consecuencias económicas y sociales, este derrumbe económico y social que tiene impacto a escala global, pero que por supuesto también afecta a nuestro país cuando sabemos que hemos conocido los últimos índices de pobreza y de indigencia. Bien. Rodolfo, y respecto a esta denuncia, tanto en el plano de la educación como en el plano de la salud, ¿hubo algún incremento de recursos en estos dos sistemas, en la salud y en la educación? ¿Recursos humanos, recursos económicos? No solo no hubo incremento, sino que nuestra preocupación y la gravedad está dada por la disminución. Ya han transcurrido más de 400 días desde que llegó la pandemia a nuestro país. El recurso humano está saturado, está agotado en esta instancia. Recordemos que se comprobó que las trabajadoras y los trabajadores de la salud tienen el triple riesgo, no solo de enfermarse, de contraer la enfermedad, sino también de fallecer. Son más de 63.000 las trabajadoras y los trabajadores de la salud enfermos de coronavirus hasta aquí en el país, y más de 500 los muertos y las fallecidas que hoy nosotros tenemos que lamentar. Sin lugar a dudas, nuestra principal preocupación está en este momento concentrada en la necesidad de, por un lado, respaldar mayores medidas restrictivas para cuidar la salud de la población frente a este crecimiento exponencial de los casos, pero por supuesto en segundo lugar también para demandar a los estados aquellas programas sociales y herramientas que se necesiten para contener, para apoyar, para sostener a los sectores económicos y a las franjas sociales que están siendo más afectadas a partir de los efectos recesivos del COVID, porque hemos observado que la apertura que se dio durante los últimos meses produce un crecimiento de la economía. El primer trimestre mostró una recuperación económica cercana al 7%, pero lo cierto es que esta recuperación nosotros debemos cambiar la lógica de orientación de esta recuperación económica, porque hasta aquí se está dando solo a través de los sectores exportadores, por supuesto teniendo en cuenta la variable de los precios, y no se traduce entonces la recuperación económica en un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, de las condiciones de vida del pueblo, sino que por el contrario, la recuperación económica hasta aquí solo le ha servido para ampliar los márgenes de ganancias, de rentabilidad que han tenido las principales empresas que operan en nuestro país. Somos un sindicato ATE que no solo pretende discutir las condiciones de empleo y el aumento de salarios, sino también las políticas públicas que se implementan, y nosotros creemos que no va a existir otra posibilidad que lograr
una salida de la crisis en favor del pueblo si no se instrumentan algunas medidas como es la inyección, la universalización de recursos en los sectores informales y en los sectores de la economía que en este momento se encuentran sufriendo la desocupación. El 33,3% de las personas en la Argentina hoy tienen verdaderos inconvenientes a la hora de conseguir empleo. Sí. Sí, es una situación bastante alarmante y recién nombrabas de las condiciones de trabajo, que es una de las luchas que tiene ATE, y lo que me interesaba preguntarte es sobre el teletrabajo. Digo, ¿hay alguna medida que ampare a los trabajadores que obligadamente hoy tienen que tomar esta forma de trabajo, que es el teletrabajo, por la situación del país? Tanto me refiero a las medidas laborales en cuanto a horarios, que a veces se extienden esas jornadas cuando estamos de nuestras casas, y también en cuanto a lo económico, teniendo en cuenta que desde trabajando desde nuestras casas ponemos nuestras herramientas, nuestras computadoras y se producen gastos de internet, de luz. ¿Hay alguna medida o ATE ha planteado esto? Mire, el teletrabajo es un fenómeno que, si bien nace en los Estados Unidos y luego se traslada a Europa, donde se profundiza más, lo cierto es que casi siempre es una modalidad laboral que estuvo pensada para las distintas ramas de la actividad privada, no así en el Estado, porque nosotros acuñamos una premisa que es que no puede existir un Estado presente con sus trabajadores ausentes. Ahora, por supuesto, que esto que usted refiere es una realidad que se impone, el trabajo remoto, a distancia o el teletrabajo. Nosotros decimos que es aceptable en la administración pública hasta tanto dure la pandemia, pero que una vez que la pandemia, ya sea por la inmunidad de rebaño, porque alcanzamos los niveles de vacunación óptimos, la pandemia haya quedado atrás, el teletrabajo tiene que desaparecer, porque hoy nosotros necesitamos un Estado más fuerte que nunca, un Estado presente, y el teletrabajo, usted bien lo analizaba, produce consecuencias negativas desde lo personal, como es, por ejemplo, que se producen, hay riesgos de que los teletrabajadores no denuncien accidentes o enfermedades de trabajo, sí. Los niveles de estrés por los altos objetivos de productividad que se imponen desde el punto de vista colectivo, más allá de lo que usted refería, hay una falta de apoyo de los teletrabajadores a las huelgas, por ejemplo. Nadie puede entender o no nos imaginamos consiguiendo un muy buen aumento salarial a través simplemente de un tuitazo, por ejemplo, y además tenemos que citar lo que ha ocurrido en la historia con el teletrabajo, cuando aparecen las grandes automotrices y la máquina comienza a reemplazar a la mujer, al hombre trabajador. Los dueños de esas empresas, los principales CEOs, por supuesto que estaban contentos, porque decían que la máquina, a diferencia del hombre, no hacía paro, la máquina no iba a huelga. Pero muy rápidamente, apenas transcurridos unos meses, esa máquina que no hacía paro, bueno, se dieron cuenta que la máquina tampoco compraba autos. No vaya a ser cosa que por el teletrabajo nos lleve a una precarización laboral de tal extremo que dentro de un tiempo nos demos cuenta que hemos ampliado el margen de trabajadoras y trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, porque si uno analiza este 42% de pobreza, es decir, más de 19 millones de compatriotas por debajo de la línea de la pobreza, 5 millones de personas que en nuestro país tienen inconvenientes o sufren la inseguridad alimentaria. Esto es, que se tienen que saltear algunas de las comidas del día. Bueno, nos parece que nosotros, si analizamos el comportamiento trimestral de esa pobreza, nos vamos a dar cuenta que durante el año pasado, en el tercer trimestre, hubo una merma, es decir, disminuyó la pobreza. Pero ¿qué nos está mostrando esto? Es la incidencia, la importancia
que tuvo el pago del medio aguinaldo en esa baja de la pobreza. Por lo tanto, esto nos permite concluir que cada vez son más, y aquí el dato preocupante, el sector de trabajadores formales asalariados que se encuentra debajo de la línea de la pobreza. Esto antes no existía, es decir, alguien que tenía un trabajo, que estaba absolutamente regularizado y en blanco, era impensado que sea pobre. Bueno, hoy no es así en la Argentina. Bien. ¿Y cuál es la situación actual, Rodolfo, para ya ir cerrando y dejarte que sigas con tus actividades? ¿Cuál es la situación actual de ATE? Digo, ¿están de paro? ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son las medidas que se vienen o lo que tienen previsto? Nosotros en la capital federal, mientras permanezca esta desobediencia que el gobierno de la ciudad hace de un decreto nacional, pero además este intento de rechazar una sentencia judicial federal, como ha ocurrido, vamos a mantener las medidas de fuerza hasta aquí. El paro es por tiempo indeterminado y nosotros esperamos que el gobierno de la ciudad reflexione, que esté a la altura de las circunstancias y que evite que se convierta la ciudad de Buenos Aires, que hoy, si se la compara con lo que ocurre en nuestros países, tiene récord de contagios y de muertes, que no terminemos haciendo de la ciudad de Buenos Aires un nuevo Brasil. Por lo tanto, las medidas de fuerza en defensa de la salud de nuestro pueblo se van a mantener hasta tanto cambie la conducta que está desplegando este gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto que nosotros también estamos demandando y tenemos por delante las paritarias en la Administración Pública Nacional. Nosotros creemos que esta vez, a partir de los datos que surgen del propio INDEC, que dan cuenta de la pérdida que hemos tenido salarialmente quienes formamos parte de la administración pública, sobre todo en los periodos que van desde marzo del año 2000, desde noviembre del año 2015 a marzo del año 2021, supera el 37%. Bueno, nos estamos preparando, nos hemos declarado en alerta, asamblea y emergencia permanente a la espera de unas paritarias que, por supuesto, por primera vez tienen que ubicarse por encima de la inflación, como única posibilidad que el costo de esta crisis que estamos enfrentando no se descargue nuevamente sobre las espaldas de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares, y realmente este costo sea asumido por estos sectores que aún mantienen privilegios en nuestro país, a pesar de que hemos logrado un cambio de gobierno hace ya más de un año y medio. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias por esta nota. Esperemos volver a contactarnos y que sean con buenas noticias, que las medidas que estén tomando puedan cambiar algo, y si no son para buenas noticias, los micrófonos de la Gospel también están abiertos para cualquier lucha que se tenga que visibilizar. Muy bien, los agradecidos siempre nosotros con los medios y sobre todo programas que permiten que todas las voces puedan ser escuchadas independientemente que se piense como se piense. Un saludo para todas y para todos. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Rodolfo Aguiar, el secretario adjunto de ATE Nacional, que nos comentaba sobre la situación de las escuelas en Cava, sobre el incremento de los casos, la vacunación y sobre las medidas que siguen desde ATE Nacional. En un ratito nosotros tenemos más información, ya son las 7:17, tenemos todas las tapas de los principales portales a esta hora de la mañana.